Quiero invitarles a que continuemos considerando el tema, el plan de salvación. Notábamos desde el principio que Dios quiere salvar a todos los hombres. A todos los hombres los quiere salvar. Por eso entregó su Hijo como sacrificio por los pecados. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ha entregado su salvación a los hombres, pero los hombres necesitan obedecer a Dios para que la salvación de Dios se cumpla en los hombres. Por eso Dios manda a los hombres que primeramente oigan el Evangelio. Y tratamos y hemos hablado abundantemente de lo que trata el Evangelio, que no trata de los hombres, de las cosas que a los hombres les parezca, sino de lo que Cristo hizo por la humanidad. Y que los hombres están llamados a creer ese Evangelio, es decir, que al oír el Evangelio hay que prestar suma atención para que esa semilla el diablo no la arrebata del corazón de los hombres. Porque hay que creer el Evangelio y perseverar en él de principio a fin. Así que si para nosotros hemos considerado que hemos creído el Evangelio, hay que conservar esas primeras cosas que recibimos cuando oímos la palabra de Dios. Pero luego de que el hombre oye el Evangelio y entiende a través del Evangelio que es un pecador condenado al infierno y que no merece la gracia de Dios. Es decir, cuando uno oye el Evangelio, eso es lo que contrista el corazón de uno. El saber de que uno no es nada en esta vida porque ha pecado delante de Dios y no merece absolutamente nada de las bendiciones del Dios del cielo. Estamos excluidos de la gloria de Dios. Eso debe ser lo que contrista al pecador e inunda su espíritu para que responda a Dios a lo tercero que Dios manda al pecador. Dios le manda al pecador como tercer punto para ofrecerle su gracia, que se arrepienta. Que se arrepienta. Y en esto quiero que ahondemos en esta oportunidad. Y cómo Dios manda al pecador que se arrepienta. Pero ¿cómo? ¿Cómo manda Dios al pecador que se arrepienta? Dios manda que por el Evangelio, presta atención, por el Evangelio los hombres cambien su manera de pensar y de vivir. Que sea por el Evangelio que los hombres cambien y transformen sus vidas. Mucha gente deja de hacer cosas malas por motivos ajenos al Evangelio de Jesús y esto no les va a poder salvar. Por ejemplo, mucha gente deja de consumir alcohol, deja de emborracharse, no porque a Dios no le agrada. No porque ha oído el Evangelio y se ha sabido pecador delante de Dios en su vida de borracho. No, sino que posiblemente quiera mejorar su salud. Quiera tener una mejor salud. Y como el licor le han dicho unos médicos que le hace daño, entonces decide dejarlo. ¿Pero por qué dejó de emborracharse? No porque quiere agradar a Cristo. No porque Cristo constriñó su corazón. Sino porque humanamente quiere tener salud. Y por muchas otras razones de esta vida los hombres cambian muchas cosas y tienen el poder de cambiarlo. Pero eso no les va a salvar. Y no será un verdadero arrepentimiento, ojo con esto, si lo que causa eso, lo que motiva esa transformación, no es el Evangelio. Y así los hombres van a poder llegar al día del juicio final y presentarse delante de Dios y decir: Señor, pero yo cambié esto, pero yo antes era esto y ya no lo era. Y el Señor le dirá: ¿y cuál fue el motivo de tu cambio? ¿Cuál fue el motivo de tu cambio? ¿Qué te llevó a cambiar? ¿Qué te llevó a perdonar? ¿Qué te llevó a no fornicar, a no robar, a no adulterar? ¿Qué es lo que te llevó a eso? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a cambiar? ¿Qué te llevó a dejar de mentir? ¿Qué te llevó a eso? ¿El temor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que nos debe motivar al verdadero arrepentimiento? Eso es lo que quiero invitarles que veamos. Porque el Evangelio trata ¿de qué? De lo principal que Cristo hizo por nosotros. Que fue muerto y crucificado y maltratado por nuestros pecados. Que fue sepultado y resucitó al tercer día. Con toda autoridad, siendo el Hijo de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos, quien tiene toda la autoridad para salvar a los hombres. Entonces ese Evangelio es el único motivo aprobado por Dios
para un verdadero arrepentimiento, para un verdadero cambio en nuestra vida que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia Dios. Muchas veces la gente cambia cosas en su vida, pero esas cosas los están llevando hacia Dios, porque el verdadero arrepentimiento es algo que nos lleva hacia Dios. Quiero invitarles a cuando en el Evangelio de Cristo, por primera vez, personas fueron llamadas al Evangelio al arrepentimiento, y qué causó que ellos se arrepintieran. Fijémonos y volvamos a las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra de Dios: sepa pues con certeza, está predicando el apóstol Pedro, a quien Cristo mandó a predicar el Evangelio junto con los demás. Sepa pues con certeza, ¿quién? Toda la casa de Israel, que, ahí está el Evangelio, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿de qué nos narra el Evangelio? De la muerte de Cristo. A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha exaltado. Dios lo ha engrandecido. Dios lo ha hecho el Señor soberano de toda la tierra. Dios lo ha hecho el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué causó en el corazón de ellos al oír esta noticia? Fueron conmovidos profundamente. Claro que lo que causó una conmoción en el corazón de ellos. Fueron contristados profundamente. ¿Y qué causó esto? Lo que oyeron. ¿Qué oyeron? ¿Que debían mejorar su salud? No oyeron eso. Oyeron el Evangelio. Oyeron de la triste muerte de Jesucristo y de su coronación al lado del Padre Celestial. Y eso lo llevó a pensar: estamos en la ruina. Eso fue lo que pasó en ese momento. Ellos dijeron: estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero había la buena noticia. Contristados dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y le dijo Pedro: deben arrepentirse y ser bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ahí está. Ahí está el verdadero arrepentimiento causado y provocado por el Evangelio de Jesucristo. Pero esto los apóstoles no se lo están inventando, porque esto lo mandó Cristo. Después que resucitó entre los muertos, Él les va a recordar lo que decían las palabras de los santos profetas que fueron en Dios desde los tiempos antiguos. Lucas capítulo 24, versículo 46. Él resucita entre los muertos y ellos no están creyendo que al quien tenían allí era el maestro que había muerto. Y les dijo: así está escrito. Muchachos, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo fuera crucificado y resucitase de los muertos al tercer día. Eso es lo que estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En los libros de los profetas. En los libros de los profetas estaba escrito eso. Esto se los está pronunciando Él cuando resucita de los muertos. Es decir, Cristo, para que ellos crean que Él es, ¿qué hace? Les abre las Escrituras y les habla de Él, del Evangelio de Él. ¿Y qué más estaba escrito? A raíz de eso, ¿qué más estaba escrito, hermanos? Que se predicase en su autoridad, en su nombre, en su poder, el cambio de mente y de vivir de todos los hombres en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que los hombres se arrepintieran en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo deben cambiar las personas? ¿Por qué deben cambiar las personas? Por el nombre de Jesucristo, por su autoridad, por su evangelio. Porque solamente allí podrán alcanzar el perdón de pecados. Solamente allí podemos alcanzar el perdón de los pecados. Hermanos, aun si nosotros, siendo cristianos, pecamos, ¿qué nos debe motivar al arrepentimiento? ¿Qué nos debe motivar al arrepentimiento? El mismo que motivó el primer arrepentimiento en el principio de la predicación del Evangelio: Jesucristo. Si Jesucristo no motiva nuestro arrepentimiento, entonces su sangre no nos va a poder limpiar de todo pecado, como dice la Escritura. Como dice la Escritura al cristiano:
y que se predicase en su nombre. Eso es lo que estaba escrito, que en el nombre de Jesús se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces la predicación del evangelio incluye el arrepentimiento, de que los hombres abandonen su pecado, cambien su mente. Pero ¿cuántos son llevados al bautismo sin arrepentimiento? ¿Cuántos son llevados a sumergirse en pecado todavía? ¿Cuántos son llevados a sumergirse sin una mente transformada? Sin una mente contristada por Dios. Entonces, se bautizan, pero sus vidas no cambian. Porque el cambio de una persona no sucede en el bautismo. Si usted pensó que en el bautismo iba a cambiar, se equivocó. Nosotros cambiamos en el arrepentimiento. La gente cambia cuando se arrepiente. La gente no cambia cuando se bautiza. La gente cambia cuando se arrepiente. En el bautismo recibimos otra cosa. Pero el cambio, una vida nueva, transformada, nuevas acciones en la vida del hombre suceden cuando las personas realmente están arrepentidas. Aquellos hermanos que son muy apurados en llevar a las personas al bautismo deben pensar eso. Si verdaderamente esas personas están dispuestas a cambiar sus vidas, a ser renovadas por Dios. Y si verdaderamente lo que les está motivando es Jesucristo y no simplemente otras cuestiones. No simplemente cuestiones de agradar a los hombres. Eso es lo que estaba escrito desde los santos profetas. Y Cristo lo recuerda. Y en Hechos capítulo 3, versículo 18, siguen los apóstoles consistentes con esa doctrina. Y dice el apóstol Pedro: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Pedro, ¿qué fue que Dios anunció por medio de todos los profetas? Que Jesucristo había de padecer, que el Hijo de Dios iba a sufrir, que el Mesías iba a morir. ¿Y qué motiva esto? Por tanto, en base a la muerte del Mesías, en base al sacrificio del Mesías, ¿qué les dice Pedro? Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué promesa tan grande? Los que verdaderamente están arrepentidos están camino a que reciban el verdadero descanso de parte de Dios. Recibamos alivio delante de Dios, porque el pecado trae alivio. ¿Trae alivio el pecado? ¿Quién puede decir que el pecado trae alivio? Si el pecado trae dolor, tristeza, mortifica y juzga la vida del hombre, intranquilidad, rechazo a Dios, porque los hombres quieren huir, no quieren saber nada, porque se sienten sucios en sus pecados. ¿Y el arrepentimiento a qué llama? ¿A qué llama? A que recibamos de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio, tiempos de descanso. Entonces es necesario que en la predicación del Evangelio, como manda Cristo, como decían los profetas, los hombres sepan que es necesario que se arrepientan de sus pecados, verdaderamente motivado por el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y Pablo, predicando a una multitud que no conocía al verdadero Dios, les dice: siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura, hecha como resultado del ingenio, de la inteligencia, de la destreza del ser humano. Cuando los hombres buscan representar a Dios a través de otras cosas, ¿qué van a conseguir? ¿Será que van a conseguir un verdadero arrepentimiento? No. Una escultura, una imagen a la cual yo me postre, un crucifijo, ¿qué me demandará a mí? ¿Me demandará que yo deba cambiar mi vida? No, por eso es fácil que hayan tantas religiones siguiendo su propio Dios. En los tiempos de los romanos, el culto romano, el sacrificio romano, ¿qué demandaba de ellos en su vida moral? ¿Qué demandaba de ellos el culto romano? Nada. Inmoralidad. ¿Qué demandaban los dioses a los cuales Israel se iba apartándose de Dios? ¿Qué les demandaba? Una vida de inmoralidad.
¿Qué nos demanda a nosotros el mundo cuando vamos tras del mundo? ¿Qué nos demanda? Una vida de inmoralidad. ¿Cierto? Eso es lo que nos demanda el mundo. No podemos asemejar al Dios del cielo en cosas que tengan que ver con el resultado del ingenio y de la destreza del ser humano, porque eso no nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento. Por eso dijo el apóstol Pablo, que Dios ha pasado por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, porque Dios pudo acabar el mundo ya, pero les da una oportunidad. El Dios del cielo bondadoso, Dios es bondadoso y a nosotros nos da oportunidades. Y dice que ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Pero hay gente que cree que no necesita arrepentirse. Cree que puede seguir viviendo su vida a su manera, que no hay nada de que pueda arrepentirse. Pero Dios manda a todos, en todas partes, en todo lugar, a toda persona pecadora, que se arrepientan. Y mira la base del arrepentimiento. Dice el Señor a través de Pablo: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? De el hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. ¿A quién fue que Dios levantó de entre los muertos? A Jesús. A Jesús el Señor. Y cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué aprendemos? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Vea la base. ¿Y por qué presenta la resurrección aquí? Porque la resurrección está ligada al juicio final, donde no nos va a juzgar el Cristo resucitado, el Cristo crucificado, sino que nos va a juzgar el Cristo resucitado, que ahorita está en los cielos. Ha fijado un día. Todavía hay tiempo para los perdidos que se arrepientan, mientras Dios sigue extendiendo su paciencia. Todavía hay tiempo para que los hermanos, nosotros, si hemos pecado, también nos arrepintamos. Porque va a llegar un día que quizás eso será demasiado tarde. Pero entonces, ¿qué es verdaderamente arrepentirse? ¿Cómo podemos saber que verdaderamente nos hemos arrepentido? Esa es una pregunta clave que debemos entender. ¿Cómo podemos nosotros hacer el examen en nuestra vida? Porque no se trata de que nosotros nos la pasemos juzgando a otras personas, midiendo a otras personas. Porque así se la pasan muchos. Y aún cuando intentan venir a Cristo, siempre están viendo a través de la Biblia a otras personas, en lugar de verse a ellos mismos. ¿A quién debemos ver a través de la Biblia? A nosotros mismos. Y no a otras personas. Vamos a ver qué es verdaderamente arrepentirse. Y lo que es verdaderamente arrepentirse, primeramente, es volver en sí, para volver a Dios. Dios nos enseña lo siguiente, hermanos. Dios nos enseña esto. Fíjense en esto. Que cuando nosotros estamos caminando lejos de Él, es como si estuviéramos locos. Salgan. Yo creo que aquí en el centro es común. Salga allí y usted va a poder ver personas que andan como si la vida no tuviera más sentido. ¿Y cómo le llamamos a ellos? Locos. Usted se sentaría con ellos a hablar, a platicar, o lo invitaría a algo que usted vea que pudieran concordar. No, porque son personas que parece que estuvieran fuera de sí, que su mente estuviera trastornada, llevando otro camino, perdido, fuera de este mundo. Los pies no están sobre esta tierra por cómo se comportan. Cuando estamos en pecado es como si estuviéramos locos, fuera de sí. Dice Lucas capítulo 15, versículo 17, acerca del hijo pródigo, cuando estaba en su miseria, dijo, y volviendo en sí. O sea que estaba como fuera de sí, y volvió en sí. Muchos de nosotros llegamos hasta allí. Volvemos en sí, recapacitamos y reconocemos y decimos, sé que lo que estamos haciendo está mal.
Sé que lo que hice está mal. Sé que lo que estoy haciendo está mal. Y llegamos hasta allí. Pero tenemos que seguir el ejemplo del hijo pródigo, porque nos enseña un verdadero ejemplo de arrepentimiento. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y muchas veces nosotros llegamos hasta allí y pensamos: sí, yo voy a ir a Dios y le voy a decir: Dios, lo siento, perdóname, he pecado. Pero ese joven no se quedó allí solamente. Fíjense lo que hizo. Versículo siguiente. Dijo al padre, aquí sigue pensando, diciendo que él no es digno de ser llamado su hijo. Pero en el siguiente versículo dice la escritura: y levantándose. Pero esto lo había pensado solamente, ¿cierto? Esto lo había pensado cuando él recapacitó. Pero no solamente se quedó en su mente, sino que lo llevó a la acción, a la práctica. Y levantándose vino a su padre. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos solamente en recapacitar? Y nos quedamos recapacitando y recapacitando. Y Dios quiere que nos levantemos. Que no solamente nos quedemos en el recapacitar, sino en el obrar, en el hacer, en el levantarnos del suelo, de la suciedad, del pecado. El verdadero arrepentimiento entonces es que es volver en sí para volver a Dios. Ojo con esto. Recapacitar para volver a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio de mente que conduce hacia la voluntad de Dios. Y tenemos otro ejemplo de parte del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo: no quiero, padre, no voy a trabajar en tu viña. Pero algo pasó, Daniel, que este hombre después arrepentido, fue a trabajar en la viña de su padre. Después arrepentido, fue a trabajar en la viña de su padre. Qué interesante este pasaje, ¿no? Es decir, lo que causó que este hombre cambiara de opinión, ¿cómo le llama eso a la escritura? Arrepentimiento. ¿Ve? Entonces el arrepentimiento es un cambio de parecer, de opinión, de mente, que nos lleva a cumplir la voluntad de ¿quién? Del Padre Celestial, de Dios. Entonces Dios quiere que entendamos esto, porque obviamente todos los que no se arrepientan van a perecer igualmente. Dijo Cristo en Lucas capítulo 13 versículo 1. En esa misma ocasión habían allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron estas cosas? Y a veces nosotros así juzgamos a las personas. Creemos que medimos por grado de pecadores y decimos: no, esas personas merecían esto porque ellos hicieron tal cosa, son más pecadores. Nosotros quizás no. Y así vamos estableciendo juicios. Pero el Señor les dice: les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aún los que estaban tratando de insinuarle al Señor que lo que les pasó a estas personas porque fueron muy perversas, debieron arrepentirse para que no les pasase eso. Y el Señor les dice: ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? Todos deben arrepentirse. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Pero hay gente que cree que no. Que el que debe arrepentirse es el otro. El que se ve. Pero yo no. Ajá, el que se deja ver. Los que están allá asesinando a esas personas, esos sí necesitan arrepentirse. Pero yo no, y quizás yo no. O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Les digo que no, al contrario. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
No es normal que el Señor haya repetido esa expresión, ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces, mis queridos hermanos, ¿quiénes son los que deben arrepentirse? ¿Quiénes deben arrepentirse? Todos, ¿cierto? No algunos, sino todos. Pero arrepentirnos ¿de qué? ¿De qué? Vamos a ver algunas cosas de las cuales Dios dice debemos arrepentirnos. Algunas cosas las cuales debemos arrepentirnos. Y debemos escuchar eso al principio de la predicación del Evangelio. Y aún siendo cristianos, debemos seguir escuchando esas palabras. Deben arrepentirse todos, primeramente, los que una vez estuvieron y se apartaron del camino verdadero. Deben arrepentirse. Deben arrepentirse aquellos que abandonan la iglesia como si nada. Algunos hermanos que se van de la iglesia como si nada, creen que no necesitan arrepentirse. Creen que pueden volver nuevamente a las asambleas, al culto a Dios, como si nada hubiese pasado y todos le reciban como si nada. ¿Acaso no despreciaron la sangre de Cristo abandonando las asambleas? Cuando la Escritura dice, no dejando de congregarnos. Y nosotros participamos del pecado de ellos cuando los recibimos como si nada hubiese pasado. Y probablemente hacemos eso porque en algún momento de la vida tenemos la intención de hacer lo mismo. Para que cuando nosotros tengamos esa actitud también nos reciban como si nada. No, hermanos. Los que se apartan del verdadero camino también deben arrepentirse. Deben arrepentirse. Deben cambiar. Algunos se apartan del verdadero camino para irse ¿a dónde? A la falsa religión, a la falsa doctrina. Dice la Escritura en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Muchas veces aplicamos estos versículos a las denominaciones, pero este versículo aplica a los hermanos, a la iglesia del Señor. Porque ¿quién es el que se extravía sino el que una vez estuvo? ¿Quién es el que no persevera sino el que una vez estuvo? Cualquiera que se extravía, está hablando con nosotros ese pasaje. No crea que ese pasaje está hablando con los incrédulos. Ese pasaje está hablando con usted y conmigo. Cualquiera que se extravía, si usted se mueve un poquitico, se aparta de la voluntad de Dios, no tiene a Dios. Si nos apartamos un poquitico de la voluntad de Dios, no lo tenemos a Él. Cristo quiere que guardemos todos sus mandamientos, no algunos, no los favoritos de nosotros. Entonces hay algunos que se apartarán a las falsas doctrinas. Hay otros que se apartarán al mundo. Pablo dijo, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, porque Demas, que era su compañero, colaborador, hermano en la fe, me ha desamparado. Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Qué motivó a Demas a apartarse de Pablo? Ahora, no apartarse de Pablo, sino apartarse de Dios. ¿Qué lo llevó a Demas a eso? El mundo. ¿Qué posible nos puede llevar a nosotros a apartarnos de Dios? El mundo. El mundo. Y dijo el apóstol Juan, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. A los cristianos. Esto no le está hablando a los incrédulos. Este pasaje es para nosotros. Es para Luis, es para Harold, para Mercedes, para Ferney, para Jessica, para todos los que estamos aquí. Para todos los que consideramos que somos de Cristo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, ¿qué cosa no está en él? El amor del Padre. El amor del Padre. El amor del Padre. Demas, cuando hizo lo que hizo, Demas no consideró el amor del Padre más grande que el amor del mundo. Demas se fue amando al mundo. Y ahí está ese registro, ese pasaje cortico, que el Espíritu Santo lo pudo haber omitido o no lo pudo haber omitido. Pero tenía una enseñanza para nosotros. Tenía una enseñanza para nosotros. ¿Quiénes más necesitan arrepentirse? Pues obviamente los que no conocen al Evangelio. Los que no conocen al Evangelio ni lo obedecen.
Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 que Cristo vendrá, aparecerá nuevamente, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio es lo que debe motivar a que los hombres se arrepientan. Por eso Dios va a castigar a los que no lo obedecen. Si a usted le parece poco de que Cristo murió por sus pecados, de que Cristo es el Señor que resucitó entre los muertos, si usted es como los atenienses que le dijeron a Pablo, otro día te escucharemos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, le dijeron a Pablo, ya, otro día te escuchamos. Pablo, otro día te escuchamos, porque no creían, no creyeron. Pero Cristo los va a juzgar. Cristo los va a juzgar. Dice el versículo 9, estos, los que no obedecen al evangelio, sufrirán el castigo eterno, de eterna destrucción. ¿Qué significa eso? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Pues que todos los hombres se arrepientan. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, no quiere Dios que ninguno se pierda. No quiere Dios que nosotros después de estar en su camino nos perdamos. Por eso dice Pedro, con nosotros, con cristianos o no cristianos, Dios tiene paciencia con todo el mundo. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero terminar, hermanos, este paso número 3 con un pensamiento muy motivador para el pecador, muy motivador para el cristiano que ha caído. Y quiero que pensemos en esto que Dios quiere internar en nuestro espíritu y nuestra mente. Y es que un pecador arrepentido, hermanos, conquista el corazón de Dios. Qué pensamiento tan lindo. Un pecador arrepentido, sea creyente o no, conquista el corazón de Dios. Dijo el Señor, les digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese es el Dios bondadoso. Ese es nuestro Dios. Que aunque sus palabras a veces sean duras para nosotros, no es porque no nos ama, ¿cierto que no? Sino porque en realidad Él nos ama. Y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Que ninguno perezca en el mundo. Ninguno perezca en las cosas del mundo, ni en los deseos de la carne, ni en los deseos de los ojos. Porque todas esas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.